Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Pues un fin de semana lluvioso, frío sobre todo en determinadas partes de España, pero como suele suceder en el deporte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, caliente y polémico. Por ello, iniciamos aquí nuestra tertulia al límite de la radio del deporte. Y lo hacemos con el gran Iñaki Serrano, de nuevo con Al Límite en la parte técnica y con Xavi Vergara en la coordinación y producción. Normalmente Xavi, por sus orígenes navarros, sí que está más acostumbrado al tiempo frío, incluso con lluvia. Y rápidamente una primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara, donde imagino que también un fin de semana frío. Gerardo Cebrián, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy no me ha dado tiempo a verlo, pero vamos, sí, el viernes fue muy lluvioso y el sábado también con frío. Hace mucho aire y está muy desapacible. Bueno, pues todo lo que empieza termina, es decir, que el tiempo cambiará y parece que subirán de nuevo un poquito las temperaturas la semana que viene. En cualquier caso, lo que importa, lo que nos importa ahora, en este momento que es el deporte, sí que sigue caliente, ¿verdad? Bueno, el deporte siempre es permanente, fuente permanente de noticias, ¿no? A veces para bien, a veces para mal. La mayoría de las veces, por suerte, para bien. Y para bien, nuestra siguiente comunicación telefónica con el otro grande, sobre todo de sapiencia deportiva, Chema Uceta. Buenos días. Buenos días. Y oye, qué alegría que esté Iñaki Serrano otra vez con nosotros. El gran Iñaki Serrano, contento, sí, te saluda. Pero pues muy bien, pues yo le saludo a él y a ver si viene más veces. Ya sé que está ahora con vuelos muy altos. Claro. Pero de vez en cuando que venga por aquí. La gente claro progresa, no como nosotros, que estamos siempre ahí olvidaditos a primera hora de la mañana. Y además ese famoso grito de Honduras, que lo echábamos de menos. Claro, bueno. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Ahí está, viva. Bueno, a ver, vamos a comenzar, si os parece, la tertulia con un grande del deporte, pero que en lo que no es deporte, en la parte extradeportiva, me parece que al menos para un servidor está dejando de ser un grande. Ya comentábamos, recordarás, Gerardo, que tú eres otro grande también de la radio y del deporte, que quede claro, ¿eh? Bueno, muy dicho bien. Eso, recordarás que hace 2-3 semanas comentábamos que Sinner pues no había querido ir tampoco a la Copa Davis con Italia, y lo mismo que anteriormente, pues comentábamos, criticábamos, lamentábamos la postura casi habitual últimamente de Carlos Alcaraz, pues condenábamos la postura de Sinner, que sin embargo sí que había acudido a ese torneo en Arabia, donde ganó, creo que fueron 5 o 6 millones de dólares y una raqueta de oro que no sé cuánto valdrá, pero desde luego las miradas que le echaba Carlos Alcaraz eran diciendo, madre mía, qué envidia. ¿Recordarás? Sí, hombre, me acuerdo perfectamente, y además la Copa Davis coincidió con el torneo ese de exhibición y efectivamente no estaba para jugar con su país, con Italia, pero sí estaba para jugar ese torneo de exhibición. Me imagino, Fernando, que alguna disculpa habrá puesto ahora. Claro, por eso he sacado el tema para comentarlo. ¿Verdad, Chema Uceta? Leo textualmente. Es un texto corto, ¿eh? No te preocupes. Por favor, que sea corto, vale. Por favor. Primera frase, primer titular de Sinner. Estoy orgulloso de ser italiano. Por eso tuve que renunciar a la Davis.
Segundo titular, después de un año entero compitiendo, una semana de descanso de preparación marca la diferencia. Llegas más fresco, con más ganas y sobre todo reduce riesgos de lesiones. Este año no tenía dudas, era lo que debía de hacer. Recordó, eso sí, que en 2023 la historia fue distinta y que sí que le venía mejor y que por eso estuvo en la Copa Davis que ganó. Pues yo al menos muy sorprendido. Es decir, que por el orgullo de ser italiano es por lo que ha renunciado a la Davis. Claro. No, o sea, yo creo que eso tiene que ser un error de traducción o algo así, porque no tiene ningún sentido. Es decir, como me siento orgulloso de ser italiano, renuncio a jugar con Italia. Hombre, no, sí tiene sentido bajo su punto de vista. Que habrá querido decir, o yo lo entiendo así, bueno, te digo lo que yo entiendo, que igual yo lo he entendido mal, que queriendo decir que no estoy en forma, y como no estoy en forma y para mí Italia es muy importante, pues prefiero que juegue otro por mí. Vamos a ver, acaba de ganar un torneo en París, es el jugador que ha llegado más en forma a final de la temporada. En este momento es ridículo el argumento. Es decir, puedes decir, mira, necesitaba descansar y no voy, vale, es discutible, pero que digas que lo haces porque estás orgulloso de ser italiano, es que es una contradicción. Total, ¿no? Ridículo. Bueno, de todas formas ya comentábamos aquí que el tema es que las exhibiciones estas con mucho dinero, con jugadores ya seleccionados, torneos de pocos días, con muchísimo dinero por medio, pues se van imponiendo cada vez más en el calendario del tenis. Y entonces esto tiene que ver con, pues eso, la parte espectáculo, negocio del deporte que, digamos, eclipsa a la parte deportiva. Entonces, bueno, pues al final acabarán quitando torneos oficiales para que los jugadores puedan ir a grandes exhibiciones. Vamos por ese camino. Y bueno, pues es lamentable que tu federación, la Federación Italiana, haga el esfuerzo de organizar la fase final en casa, en Italia, y que su mejor jugador no juegue. O sea, es como ridículo, ¿no? Sinceramente es ridículo. Sí. Yo lo que interpreto del mensaje es justamente lo contrario. En 2023, que no era tan famoso, me venía bien jugar la Copa Davis porque podíamos ganarlo y podía, pues publicitariamente me venía muy bien y deportivamente también. Y ahora, como ya no me hace falta, pues no juego. Uh-huh. Tiene toda la lógica, claro. Sí, es una lectura bastante acertada. ¿Perdón? Claro, esa es la interpretación real. Lo demás son milongas, historias y tergiversar la realidad. Uh-huh. O sea, es, pues eso, ya está. Otro niño del tenis, pues ya está. De todas formas, Gerardo, es difícil el tema, pero es que la Federación Internacional de Tenis o la ATP o los organismos tampoco hacen nada por solucionarlo. Es decir, dijeron que la Copa Davis que se jugaría de otra manera, a jugar al mejor de 3 sets, no al mejor de 5. Se dijo que reducían el calendario y tal, todo esto bla bla bla, pero al final no ha servido para nada realmente. Chema, realmente, perdona Gerardo, a la ATP le da igual, porque con la ATP no incumplen. Bueno, pero entonces por eso digo yo hablo de la Federación Internacional de Tenis, claro. Sí. Bueno, la ATP es la Asociación de Tenistas, que es quien organiza el circuito, sí. La ATP es la Asociación de Tenistas Profesionales. Efectivamente. Pero no tiene nada que ver. O sea, si quieren hacer un calendario, la Federación Internacional de Tenis lo que tiene que hacer es un calendario procurando no hacer coincidir los grandes acontecimientos, y la Copa Davis es uno de ellos, con otros torneos. O directamente lo que hacen otras federaciones. Prohibido. Un parón de competiciones, efectivamente. No, prohibido, o sea, no se puede organizar. Sí, pero el tema es que, aparte de esto, que estoy de acuerdo, es que tendrían que obligar a que los jugadores participen. Bueno, perdón, me puedo equivocar, pero me apuntan por ahí, creo que es Xavi el que lo apunta, que efectivamente se para el circuito. Sí, cuando hay Copa Davis, se para. Claro, el problema es que aprovechan para descansar. Sí, el problema no es el circuito, el problema son las exhibiciones. Ahí está el problema. Claro. No es un problema del circuito, es un problema de las exhibiciones. Es verdad que el circuito, pues a algunos Masters 1000, por ejemplo, los han metido 10 días en lugar de 7 que era antes, y alguna cosa así. Claro,
pero son las exhibiciones lo que realmente... Claro, el tema, paran el circuito, pero organizan exhibiciones. Eso es. Fantástico. Claro. O sea, Campeonato del mundo de atletismo. No hay ninguna prueba de la Diamond League, ni del Continental Tour, ni de ningún nivel. Pero luego organizo una pachanga entre Usain Bolt y Carl Lewis, en donde sea, ¿no? De exhibición. A ver, no seamos serios, hombre, por favor. En cualquier caso, yo sé que es cierto lo que dices, Chema, pero también tiene su parte de culpa el señor Sinner. No toda, Sinner tiene toda la culpa. Cuando le ha hecho falta sí que ha competido con Italia. Claro. Ahora que ya no le hace falta y que además una derrota en la Copa Davis, pues le puede hacer pupa, pues no compite. Ya tiene el título de campeón de la Copa Davis, dice, ahora lo que me interesa es seguir siendo el número 1, ganar el Grand Slam y ganar el máximo dinero posible. Y ya está. Bueno, 6 millones de dólares y una raqueta de diamantes. Pero bueno, eso tiene que ver con lo que es este deporte, es decir, es un deporte que no depende de nadie, es decir, no hay hay subvenciones cuando son jóvenes, pero luego no, entonces pues ganan tanto dinero que realmente son independientes. Entonces, pues tal. Y luego, al final, el deporte más serio en la organización es el fútbol. ¿Por qué? Porque en el momento que la FIFA tiene unas competiciones, aquí no juega al fútbol nadie. Ni Dios, así de claro. No, y te obligan a ir. Claro, ahí está el caso. Y encima te obligan a ir. Claro, Chema, perdona Gerardo un momento, de obligar. El Granada, mi equipo, ese que está en zona de descenso, lo digo porque como no has preguntado, Chema, te aprovecho y te lo comento. Se quedó sin portero porque al hijo de Zidane, Lucas Zidane, lo llamó a la selección de Argelia en el partido frente a Las Palmas, y al segundo portero, Astrálaga, lo llamó a la sub-21, y como era obligatorio que tenían que ir, tuvo que jugar con un portero juvenil. Bueno, pues ese es el fútbol, que tiene unas prioridades. Claro. Y tú como federación organizas tu calendario teniendo en cuenta el de la FIFA y de la UEFA, y pues ahí tienes que ir. Pero aquí es que no, aquí la Federación Internacional de Tenis no pinta un pimiento, esa es la realidad, porque organiza una competición y luego pues los jugadores no van. Claro, a lo mejor tendrían que puntuar para el ranking, por ejemplo, tendrían que tener premios buenos, al final por ahí van los temas también, claro. Y Emma, de todas maneras, eso mismo que dices de la Federación Internacional, que es cierto, la Federación Española cuando nos afecta a nosotros, en el caso de Alcaraz. O sea, además, en este caso, la ley la ampararía, porque tú sabes que según el último decreto ley, es ley del obligatorio. La ley del deporte es obligatoria. Pero al final la Federación de Tenis casi tiene que estar pidiendo por favor a los jugadores que vayan. Claro. Eso por favor, venid. Claro. Bueno, ha pasado con Alcaraz, ha pasado con Nadal, ha pasado con Feliciano, ha pasado con todos los jugadores, con Davidovich, últimamente. Bueno, y con Garbiñe Muguruza, y con Paula Badosa, etcétera. Sí. Bueno, vamos a dejar a estos señores que no merecen la pena que sigamos, y si os parece abordamos otros temas de interés. Vamos. ¿Vale? Bueno, segundo tema también polémico. Era de la semana pasada, pero no hubo tiempo y lo hemos aparcado para esta. El juez Peinado, hombre, ha admitido a trámite una querella criminal presentada por Cayetano Martínez de Irujo contra varios responsables del proceso electoral de la Real Federación Española de Hípica y también contra el Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del Consejo Superior de Deportes, entre los que se encuentran sus presidentes Javier Revuelta del Peral y Francisco de Miguel Pajuelo. ¿Le conocéis alguno o no? Pues no, yo no tengo el gusto, la verdad. Yo tampoco. Yo conozco a quien ha interpuesto la... Vale, a Cayetano, yo también. Vale. Cayetano y al otro. A Ignacio Ridruejo, el otro, sí. Bueno, en calidad, estos dos señores están imputados en calidad de querellados. La querella atribuye a los implicados delitos de prevaricación administrativa, fraude electoral y falsedad documental.
y el magistrado en su auto refiere de momento la admisión a la posible existencia de delito. Bueno, aquí cuál es el tema, y ya lo leo porque ya no hay nada más que leer. Por favor. Bien, por favor. que resulta que, por lo que siempre hablamos aquí de las federaciones, el señor presidente de la Federación Española de Hípica lleva ya 24 años en el cargo. Ya, Bueno, ya, sí. Pero mientras le sigan votando, pues a ver, Claro. tenemos a Esto Alejandro es- Blanco. ¿Cuántos lleva Alejandro Blanco? 20. O sea, que 20. incluso no es el que más lleva. Yo pensaba que sí. No, este le supera. Claro. No, pero a ver, pero de todas maneras esto de las... Imagino que hubo unas elecciones a la Federación de Hípica. Ujú. Me imagino que había varios candidatos y estos señores que han puesto la querella son los que han perdido. Evidentemente. Entiendo, ¿no? Oye, Entonces, curiosamente se van, me imagino que recurrirían, el TAT Le no les da dio la razón a la federación. federación, y entonces curiosamente se van al juzgado, donde curiosamente está un juez que se llama Peinado, Qué curioso, sí. que admite la querella, ¿no? Ujú. Y curiosamente se van a un juzgado a una determinada hora, porque yo me imagino que cuando tú pones una querella no te toca un juez porque sí, sino No, que... depende del que esté de guardias. Exactamente. Sí. Bueno, pues yo creo que ya he hablado suficientemente claro. Este Peinado, Chema Uceta, es el juez de Begoña Sí, Gómez. lo sé Entre otros casos. perfectamente. Bueno. Oye, en la Federación de Hípica, ¿los caballos tienen voz? O algo? No, pero escuchadme, yo no sé... No, pero relinchan. Ya, pero hablando en serio, yo no sé si Cayetano e Ignacio Redrojo tienen o no tienen razón. Lo que Yo sí me tampoco. chirría es que este señor lleve 24 años. Eso es lo que me da a mí que pensar. Pero eso lo hablamos la semana pasada o la anterior. Mientras no se imponga el criterio de 3 legislaturas como máximo, tú te vas preguntando, tú te vas presentando y vas ganando. Y sé por experiencia, porque lo he vivido durante muchísimos años, a no ser que comentas un atropello, de que te detenga la policía, de que metas mano en la caja y se demuestre fehacientemente de que has metido mano en la caja, O que te haga... no te sacan de ahí ni con agua caliente. Gerardo... O que violes a un caballo, en este caso. Exactamente, ya. o violas a un caballo y te pillan te sacan una foto y te ven. Ya. Es Es tremendo. imposible. Bueno, yo lo que quería sobre todo reseñar, que lo que no es permisible bajo mi punto de vista es que un señor en un cargo público Bueno, lleve pues- 24 años al frente, porque al final Sí. se confunde su propiedad privada con la Bueno, federación. eso es. Bueno, pero ya ocurrió, y además tú lo sabes muy bien, porque fue tu querido jefe José María García el que empujó mucho en esta dirección, Sí. con el tema Porta, La ley antiporta, sí. que ya hubo una ley antiporta, Decreto que antiporta, sí. limitaba a Pero 12 años los mandatos, pero por la razón que sea luego se quitó esto, ¿no? Se Sí, quitó después, no, te lo digo yo. Hay una ley que efectivamente, el famoso decreto antiporta, que se llamó así porque no había forma de que Porta saliera de la federación, pero luego cambiaron la ley y dijeron que las asambleas de cada federación Decidiría. podían derogarla. O sea, que Claro. si la asamblea de la federación decía que se podía permitir a presentarse más de 3 legislaturas y estaba aprobado, pues que era suficiente. Y entonces, ¿qué hicieron muchos presidentes? Pues eso, acogerse a eso, someterlo a votación en la asamblea. Y como la controlan, Sí, normalmente sí, a no ser que haya sido un resultado muy ajustado. Pero vamos, normalmente Pues- cuando piden derogar la ley es cuando están pues- en el tercer mandato, pues que aprobado. tienen todo atado y bien atado. claro. Claro, Está efectivamente. En fin, O sea, que es como haberlo quitado. Este era Pablito Pablete, ¿no? Pablo Se llamaba. Pablito ese, Pablete, sí señor. Sí, señor. Bueno, ¿Eh? ¿seguimos adelante? Venga. Sí, claro, por favor. Venga, claro que sí. otro tema polémico, a ver qué opináis. Adiós al veto. Rusia y Bielorrusia podrán disputar eventos internacionales en waterpolo e hípica. Podrán competir, pero como neutrales,
con bandera olímpica en mundiales también y en juego de waterpolo a partir de 2026. Ya acordaros que recientemente en la natación artística saltos y relevos había sucedido, ahora se amplía también al waterpolo y sucede también en la hípica, sin el himno y sin la bandera del país. Esa es la línea a seguir, ¿no? O sea, tú puedes vetar a Rusia como país, pero lo que no puedes es vetar a sus deportistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hombre, la guerra sigue y esas cosas, pero esa es la línea. Pero bien, es la línea, pero vamos a ver, entiendo que no pueda el himno, que tal, pero ¿cómo se llama el equipo? Porque en un deporte de equipo no es lo mismo que un deporte individual donde participan los atletas por su cuenta. Ya, pero el equipo de waterpolo tendrá un nombre, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre? Claro, eso sí, es verdad. Nos has pillado, Buceta, nos has pillado. No, claro, porque evidentemente tú puedes participar como nadador, como atleta, pero evidentemente los deportes de equipo, no suena el himno, compiten bajo bandera olímpica, bien, pero ¿cómo se llama el equipo? ¿El equipo cómo se llama? Claro, no. Hombre, en los Juegos Olímpicos de Barcelona estaba la equipo unificado. Equipo unificado. Bueno, equipo unificado. Pero ¿por qué unificado de las antiguas repúblicas soviéticas? Claro, pero ahora, por ejemplo, Bielorrusia en waterpolo, ¿cómo se va a llamar? Equipo unificado A y equipo unificado B. No, algo inventarán, ¿no? No sé. Que un deporte colectivo es complicado esto, ¿no? Realmente tiene una complicación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro que cada vez habrá más apertura, estoy de acuerdo con Gerardo, para que los deportistas rusos y bielorrusos pues puedan participar. En los deportes colectivos es más complicado, pero bueno, esa es un poco la línea, ¿no? Pero bueno, es verdad que de momento la guerra sigue en Ucrania, ¿no? O sea que realmente... Claro, por eso, si esto ayuda a que se acabe la guerra, bueno, pues mira. Claro, ahora es verdad que en natación sincronizada sí que el equipo era Rusia. Yo no sé si lo llamaban Rusia, pero realmente participaba como... No recuerdo. Es que, de todas maneras, ten en cuenta, Chema, que muchas federaciones internacionales están controladas por Rusia, ¿eh? Uh-huh. Entonces no van a ser tan estúpidos de autoexcluirse. O sea, quiero decirte que el presidente, el secretario general, buena parte de la junta directiva pueden ser rusos o prorrusos, ¿eh? Sí. Entonces, habrá que ver ahora qué pasa en los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Que son ahora en 2026, pues como en febrero me parece que son, ¿no? Sí. Habrá que ver un poco qué pasa con todo esto, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Venga. Adelante. Venga, cuarto tema de la mañana, a petición expresa del señor Buceta. No me digas. Sí, señor. ¿No te imaginas cuál? No lo recuerdo que haya propuesto el nada. El de Ilia Topuria. Hombre. Estabas tú interesantísimo. Sí. Sobre todo por el posible combate en el Bernabéu a primeros de año, que creo que estás ya preguntando cuándo puedes comprar la entrada, ¿no? Hombre, yo esperaba que nos dieran unas entradas a los de Al Límite, ¿no? Unos pases. Vamos a ver, yo en la parte deportiva, de lo que es el Mundial tal, no entro, pero a mí, sinceramente te lo digo, me parece que este chico pues es un chico bastante simpático, que además pues se ve que promueve mucho los valores del esfuerzo, la superación, etcétera, pero sinceramente es que el deporte que hace me parece una salvajada, con todos los respetos. Es decir, se pegan un tío en el suelo y le meten un puñetazo ahí estando en el suelo. Yo sinceramente no comprendo el reglamento de este deporte, pero me parece realmente una salvajada, sinceramente. No sé qué pensáis los demás. Coincido contigo completamente. O sea, a mí, que vamos, o sea, es un esperpento. A mí es un deporte que lo único que genera es violencia. Y bueno, sí, puede caer muy simpático y todo lo que tú quieras, pero al final se reparten unas ensaladas de leches pero es que además sin piedad, ¿eh? O
Claro. O sea, van a hacerse daño, pero a lo bestia, ¿eh? Yo este tipo de deportes, sinceramente, no lo sigo y punto. No, bueno, Ya, yo pero tampoco, ¿eh? pero lo grave, en mi opinión, es que encima a este chaval, a Topuria, en sí se le presenta muchas veces en los medios de comunicación o en los premios que le dan, etcétera, como un modelo a seguir, como un ejemplo, como tal, y hombre, me parece que no es precisamente el mejor ejemplo estar pegándole puñetazos en la cara a un tío que está en el suelo. Sobre todo para niños. No, lo siento, pero... Y bueno, no sé. ¿Y por qué en el Bernabéu a todo esto? Bueno, porque tanta gente espera, piensan que van a ir allá 90.000 Topuria personas. tenía mucho interés en el Bernabéu porque se confiesa madridista y el Madrid habrá visto la oportunidad para ingresar dinero, ya que está perdiendo de momento bastante con los conciertos, que no puede celebrarlos por el tema del ruido y la prohibición Más judicial. que dejar de ganar, ¿no? Claro. Entonces, Claro. bueno, pues habrá visto el Real Madrid una oportunidad para recaudar, igual que con el partido de la NFL que se va a celebrar también el año que viene en el Bernabéu. Va a ser ahí en el Bernabéu también. Ya. Sí. Vale. En fin. El partido de la NFL seguro que se llena. Pero, hombre, esto no sé yo. No Bueno. creas, tiene bastante tirón este chico en España, ¿eh? Ya, pero joder, madre mía. Hay gente lamentablemente hay gente para todo, ¿eh? Sí, ya lo decía el Ray. Sí. Ahora, fíjate qué diferente, no sé si habéis oído hablar de lo que se llama el walking football. ¿Habéis oído hablar del walking football? No, que es yo no. un fútbol para gente veterana. Me lo cuenta un primo mío, Rafa, que se ha apuntado a un equipo en Tres Cantos. El otro día precisamente salió en Marca un reportaje. Uh-huh. Entonces, este es un deporte en el que juegan mayores de 55 años o algo así. Solo puedes andar con la pelota, no puedes dar más de 3 toques seguidos. Sí, ahora le recuerdo, sí. Qué curioso. Y entonces es como fútbol 7, bueno, no, es fútbol 7, no hay fuera de juego, no puedes tirar alta la pelota, no puede pasar el nivel de la cabeza, salvo cuando tiras a gol, en fin, hay una serie de normas. ¿Y qué tiene ¿no? que ver esto tu primo con Topuria? Bueno, tiene que ver con el contraste de lo que es el deporte. Entiendo que este ejemplo es más para la tertulia del sábado. Pero bueno, como es mi primo, quería hablar del tema. Digo, ¿sabes? igual tu primo es también boxeador de eso de... No, seguro que no. Pero está bien traído, Chema, porque efectivamente eso... A mí me parece súper interesante, ¿eh? Sí. Y sobre todo esas edades, ¿eh? O sea... me encanta el deporte máster, ¿eh? Claro. Mira, mi primo Rafaelito, la verdad es que está encantado. 2 días a la semana entrenan, claro, además como son gente jubilada básicamente, entrenan por la mañana, 1 hora y media, luego eso sí que es muy positivo, eso de socializarse haciendo deporte. Claro que sí. Yo cuando salgo a correr ahora, antes que no me quedaba otro remedio, lo hacía cuando podía, ¿no? Ahora no, ahora salgo a las 12 del mediodía. Como un señor. Ojo, que si llueve me quedo en casa, ¿eh? Claro, como un señor. No hay problema. Sí, señor. Bueno, pero ese es el contraste entre lo que es el deporte, digamos, salud y el deporte que te pegan una leche que te dejan seco, ¿no? Chema, no me interesa. Chema, la familia Buceta va creciendo en la tertulia, ¿eh? Ya tenemos, empezamos con Rosa, seguimos con tu hijo del Atleti, metiste a Pepón y ahora a Joselito. No, Rafaelito. Bueno, ya van 4. Pero este no es Buceta, es Fernández, ¿eh? Es bueno, pero es igual. Pepón tampoco es Buceta, pero... Bueno, vamos a saludar a Rafaelito cada día, hombre, cada domingo. Claro que sí, hombre. Claro. Además es un seguidor de la tertulia, ¿eh? Claro. Sigue mucho la tertulia. Claro. Bueno, venga, que hablando de fútbol, creo que tenemos preparada la comunicación telefónica con Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días a todos. Tú todavía al deporte ese de Rafaelito no te has apuntado, ¿no? No, es la primera noticia que tengo, no lo sabía. Lo digo porque tú todavía no llegaste a los 55, ¿no? Sí. Sí. Oye, pues ha habido un mundial ahora en España, en Levante, no sé si es en Torrevieja
me parece que me dijo que se estaba jugando el Mundial de Walking Football. Qué bien. Sí. Lo que pasa es que yo no puedo jugar a fútbol andando, lo siento. Entonces, mientras que pueda correr, yo no puedo jugar andando. Ya. Aparte yo era un poco chupón, con lo cual 3 toques, puf. Mal asunto, efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a hablar de fútbol. Ayer ya hablamos de la jornada de Liga, hablamos también de la lista de Luis de la Fuente para los 2 próximos partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol, y hoy vamos a comentar un poquito más tranquilamente el tema, si os parece, de la Champions. El primer partido que tengo aquí anotado, sigo el orden de Marta Muñoz, no sé si, no recuerdo ahora si es el orden cronológico, pero da igual. Newcastle 2, Athletic de Bilbao 0. Bueno, el Athletic de Bilbao lleva únicamente una victoria también, donde ganó ampliamente, pero que le costó, y el Athletic de Bilbao parece que lo está teniendo también problemas continuos en la Liga. Lo va a tener complicado para clasificarse, no ya entre los 8 primeros, sino entre los 24, ¿no? Sí, porque además es que está en la misma línea que lleva ahora en Liga también. Es verdad que tiene muchas bajas, pero sigue en esa misma línea. Y en Europa además estamos viendo que ganan equipos que a priori en nuestra liga no estarían luchando por el descenso, pero sin embargo ganan partidos. Entonces, al final hay equipos que ya llevan 4, que lleva el Karabakh mismo, al que el Athletic le ganó, lleva 7 puntos. Entonces, al final quedan 4 partidos y tendría que hacer como mínimo 9 puntos. De los 12 puntos tendría que ganar 9. Yo que sinceramente creo que a ver, que se me entienda, que le viene grande, ¿no? La Champions al Athletic, ¿no? En teoría sí, pero hay equipos como el que ha comentado Pedro que llevan 7 puntos y en teoría son equipos inferiores al Athletic de Bilbao. Claro, pero además me imagino que ahora el Athletic tiene que pensar también un poco en la Liga. Claro, yo creo que el problema es... Sí, eso es. Yo te iba a hacer un inciso, Fernando. El problema es que esos equipos, sus ligas son ligas muy flojas. Claro, y el Athletic Bilbao tiene que... No tienen el desgaste que tienen los equipos españoles en nuestras ligas. Entonces, claro, es diferente. A ver, la historia es que ha jugado 4 partidos, ha ganado 3 y ha perdido 1. Y va en el puesto 27. Ha perdido 3 y ha ganado 1, ¿sí? al contrario. Sí, eso he dicho, ¿no? No, lo has dicho al contrario. Lo he dicho al revés. Me ha traicionado. Ahora, de todas formas, estabas pensando en el Real Madrid. Claro, ha jugado con el Arsenal, ojo, ha jugado con el Newcastle y no me acuerdo con el Dortmund, ¿no? Calendario fuera, complicado. Con el Dortmund fuera, o sea que el calendario no sé cómo lo tiene ahora los últimos 4 partidos, pero a lo mejor es un poco más suave. Claro, y el Atlético ha tenido muchos peros esta fase de grupos. Ha tenido la complicación del calendario, como decimos, ha tenido la complicación de que ha tenido que jugar sin Nico Williams y Sancet por lesión. El otro día sale con más canteranos que casi jugadores del primer equipo, entonces pues son onces de circunstancias. A mí lo que me preocupa no es la situación atlética, es la actitud de Ernesto Valverde frente a la competición, que dijo, ¿qué le voy a hacer si en la Premier League juegan con más millones? Pues sí, es que es importante el repaso que le han metido los ingleses a los equipos españoles. Sí, pero el Atleti no se puede quejar de eso porque ellos tienen la cultura que quieren tener. Efectivamente, claro. Por eso critico a Valverde. Pues juegas con tu cultura, allá tú. Es que, como dice Gerardo, te queda grande la competición compitiendo contra esta gente. Te queda grande la competición, pero sobre todo por eso, porque tienes que estar compaginándola con la Liga, como el Villarreal. Y con una filosofía muy limitada. Claro. Que no fichas un jugador de Álava para abajo, entonces claro. O que tenga sangre vasca. Entonces, por eso tienes la plantilla muy justita, salvo que tengas un presupuesto altísimo y te cojas, por ejemplo, a Íñigo Martínez, que podría, y le pagues un pastonazo. Pero es que escuchar, además el Athletic es un equipo que es de los que más paga en Liga. O sea, a nivel de contratos... Paga muy bien, sí. De los que mejor pagan. Tiene dinero. Ahora, también os digo, aprovechando que habláis del Athletic, que es el equipo de mi primo Rafaelito, vaya con Rafaelito, que no encuentra una entrada, porque Rafaelito suele ir a ver al Athletic de vez en cuando, porque es su equipo, y para ver la Champions no ha conseguido una entrada. Para la última final de Copa del Athletic de Bilbao,
Pedro Calvo lo sabe, conseguir entradas era era un milagro. Bueno, ahora es que tiene una afición grandiosa. Sí. Eso no lo estamos negando, ¿eh? Y creo que es un espectáculo. Dime, Pedro. Que acuérdate lo que nos costó conseguir esas 3 entradas, vamos. Claro, para mi amigo, sí. Claro, pues hubo que hablar con presidencia. O sea, para mi amigo Loren, claro que es de la Athletic Bilbao. Si hay que recurrir a eso, es que la situación tiene que estar complicada. Sí. En fin. No, pero es que creo que es un festival Bilbao cuando está la Champions increíble. Te lo digo, Chema, que lo he tenido cerca, es una auténtica maravilla. Y un estadio además precioso. Cómo viven el fútbol en Bilbao es una cosa distinta, claro. Hay que ir a vivirlo. Bueno, y algo parecido yo creo que le está sucediendo al Villarreal, que perdió con el Pafos, un equipo en teoría inferior, 1-0, y que está también en una situación delicada. Y sin embargo en la Liga va bastante bien. Sí, bueno, pero Villarreal está peor que el Atleti. Bueno, está mucho peor porque no ha ganado ningún partido. Tiene un punto. Un punto. Claro. O sea, es que, ojo. Claro, sí, pero la situación, quiero decir, Gerardo, que es muy parecida. Equipos que para jugar 2 competiciones tan exigentes no tienen plantilla suficiente. Sí, pero y además le ha pasado un poco también como al Atlético. Ha tenido Manchester City, ha tenido Dortmund, y fijaros, el punto que lleva lo tiene con la Juventus. Entonces, bueno, pero es que el partido con el Pafos... La Juventus tiene 3 puntos y está entre los 12 no clasificados. Pero perder con el Pafos... Pues eso es lo que iba a decir, que al final en el partido en el que tú tienes que sacar adelante uno de los partidos más asequibles que tienes... Sí o sí pierdes. Entonces, es que el Pafos no sé qué haría contra el Granada, la verdad. O sea, no, ganaría seguro, ganaría el Pafos. No. A ver, pues el Granada no le gana últimamente a nadie, lleva 7 partidos sin ganar, invicto pero no gana. ¿El Pafos ha cambiado de entrenador ya o no? No lo sé. No, el Granada no. El Pafos, para que os orientéis, es un estilo Oviedo en España, Levante... Una cosa Osasuna, algo así. No, Osasuna está muy por encima de Pafos. Pedro ha puesto una cara a Xavi como diciendo, no, Osasuna no. ¿Qué dice este? Hombre, es que, por favor, a ver, yo lo que defiendo es que son equipos que lo miramos por así y dices, ¿cómo puede perder el Pafos con el Villarreal? El Villarreal está tercero. Perder el Villarreal. Perdón, que has contagiado, Yo lo que pienso es que, al final, al ser como decía Pedro, un equipo que juega en una liga que no tiene tanta exigencia, todo su esfuerzo está centrado en la Champions. En cambio, el Villarreal, si miras la tabla clasificatoria, es que está tercero. Claro, pues eso digo. Es que no se pueden comparar. Luego el Athletic, lo que le está pasando al Athletic es que no está sabiendo gestionar la balanza. Bueno, pero vamos a ver, pero un momento, vamos a ver. Entiendo lo que estás diciendo, Xavi, pero vamos a ver. Si tú te metes en la Champions, tienes que jugar la Champions con una prioridad. Lo que no puede ser es que digas, no, yo lo mío es la Liga, voy a la Champions. No, la Champions es la competición más importante que hay en Europa, y si tú te has clasificado, en el mundo, tienes el deber de jugar a muerte al 100%. La competición. Si luego tienes una bajada en la Liga, pues ya te recuperarás. Claro. Me parece serio que un equipo se clasifique para la Champions y no juegue sus mejores bajas en los partidos. No, eso completamente de acuerdo, Chema. Sí. La cosa es que el calendario, como dice Pedro, ha sido desfavorable en los primeros partidos. Que esto es otra cosa aparte. Esto ya es una catástrofe. Pero es que además, corrígeme, Pedro, todo esto penaliza a los equipos españoles de cara al futuro, ¿no? Sí, por el tema de la plaza esta semana nos han arreglado tanto Europa League como Conference, y por eso no hemos bajado, porque suman las 3 competiciones, pero efectivamente para la quinta plaza esa que te otorga UEFA, pues es muy complicado. Claro. Y estoy de acuerdo con Chema en el tema de Villarreal. El Villarreal salió a jugar un partido sin intensidad, en un partido que, como bien dice Xavi, el rival está al 100%, pero si el Villarreal sale al 100%, que es lo que yo entiendo que Chema quiere decir, no hubiera habido rivales. Pero el problema es que el Villarreal no sabe disputar el partido, y hoy en día en el fútbol todo se iguala cuando el físico te supera. Sí. Todo se iguala, hay un balón parado, pues te lo sabe remontar todo el mundo. Claro. Bueno, vamos a seguir adelante porque hay que hablar de otros equipos, y quiero también comentar, aunque sea brevemente, la Europa Liga. A ver, con la Iglesia vamos a topar ahora. Atlético de Madrid 3, Pedro, Unión Sanguiluás. Bueno,
Te has saltado yo no vi el partido, pero en el marca.com, en la crónica, decían que lo mismo que tú dijiste en su momento, que el 4-0 en contra del Atleti con el Arsenal era engañoso, este resultado fue engañoso porque el Atleti no mereció ganar así ampliamente. ¿Es correcto esto o no? Es correcto. El Atlético de Madrid vuelve a salir bien, hace un primer tiempo más o menos aceptable, tiene la lesión de Lenormand y ahí le trastoca un poco. Es verdad que el rival, aunque parezca que no tiene nombre, va líder en su competición y a mí me gustó bastante, ¿vale? Dentro de lo que hablábamos antes, dentro de sus posibilidades, es un rival con gente muy grande, maneja muy bien balón parado, delanteros grandes y buenos, y al final le generó muchos problemas, pero yo es que siempre voy a lo mismo. Son situaciones de cambios. Este hombre se tiene que dar una vuelta con eso, porque ahora que parece que está haciendo las cosas más o menos bien ofensivamente, que el equipo tiene alegría, que tal, le cuesta mucho cuando le contrarrestan, le cuesta mucho contrarrestar él. Y al final, pues gracias a una mano de Oblak, que era el empatador de ellos, y a la siguiente jugada viene el 3-1. O sea que el partido no fue nada fácil y el resultado fue objetivo. Chema, ¿está preocupado tu hijo? Pues no, la verdad es que yo creo que no está nada preocupado, la verdad. No lo está. Bueno, pues de momento lo que sí que es cierto es que el Atleti, que tiene 6 puntos, de momento no está entre los 8 primeros, que es el objetivo de todos los equipos. Pero claro, solamente se meten 8. Pero yo creo que el Atleti no se mete entre los 8 primeros ni borracho, vamos, con perdón, ¿no? Es decir, bastante que entre los 24 y a partir de ahí pues a ganarse la clasificación a doble partido, ¿no? Yo creo que eso sería un buen objetivo para el Atleti, la verdad. Ya, pero... No, yo creo que va a estar cerca, va a pelear entrar entre los 8 primeros, porque el calendario que tiene ahora, quitando el Inter, todos los demás son partidos, no voy a decir fáciles, porque son rivales complicados, pero son partidos ganables, y se va a quedar ahí cerca, pero claro, los 2 primeros partidos, y porque ahora hay enfrentamientos directos muy gordos también, que se van a dar puntos los de los 8 primeros, ¿vale? Claro. Pero va a estar cerca, pero yo estoy con Chema, yo no le veo entre los 8 primeros. Vale. De todas formas, por un momento, el estar entre el 9 y el 24 tampoco está mal. Juegas una eliminatoria más, tienes una taquilla más. Claro. Bueno, yo creo que es muy bueno para el equipo. Lo único no que... te quedas tanto tiempo parado. El año pasado queda quinto, le toca al Madrid, que quedó 16, me parece, y lo elimina. Y el Paris Saint-Germain, recordemos que... Quedó 21. Exacto, y se clasificó en los últimos minutos del partido y quedó campeón. Incluso estos parones, porque te has metido del 1 al 8, no necesariamente son buenos, porque pierdes el ritmo de la competición. Sin embargo, tú te metes, es verdad que tienes el riesgo de que te eliminen, claro, del 9 al 24. Claro, ahí el cruce es importante, porque recordar que el Madrid tuvo los 2 cruces, primero Manchester City y luego Atlético de Madrid. Con lo cual, bueno, pero si quieres llegar lejos en la competición, si quieres ganar, tienes que ganar a todos. Temprano tienes que enfrentarte a los buenos. Sí, ¿no? pero por ejemplo el Paris Saint-Germain le tocó el Brest. Vale, bien, bueno, sí, pero al final le tocó otro y al final ganó la Liga, la Champions, ¿no? Sí. Yo no creo que esté mal para un equipo que vaya de menos a más, que se mete de, pues lo que dices tú, a lo mejor el 11, el 12 y tal, juega una eliminatoria más, sigue con ritmo de competición, hace una taquilla más. Bueno, y aparte la vuelta, cuanto más alto quede Chema, la vuelta es en casa, con lo cual... Claro. Por eso te digo. Bueno, pero también ese es un tópico que lo hemos hablado algunas veces. El jugar en casa el segundo partido, hoy en día no es tanta ventaja. No, hoy es verdad. Hoy con el doble, o sea, al haber quitado el doble rasero del gol, ya no es tanta ventaja. Bueno, seguimos adelante. Vamos a dejar ahora ya a un lado tranquilo al Atlético de Madrid y vamos a hablar del Barcelona. Brujas 3, Barcelona 3. Siempre fue por debajo en el marcador y a punto estuvo de perder el partido. Yo como preámbulo le quiero lanzar a Pedro una pregunta. De nuevo le meten varios goles al Barcelona y además por el tema de adelantar la línea para provocar el fuera de juego. Digo yo una cosa porque no sé, igual es que yo soy muy torpe. Lo que todos los periodistas, o casi todos los periodistas de todos los medios vienen denunciando, y nosotros desde hace mucho tiempo, del problema, sobre todo de que no está Íñigo Martínez con el fuera de juego, es que, Pedro, no lo ve el entrenador también. Yo
Vamos a ver, yo que no lo creo entiendo. yo no creo que no sea que no lo ve. Él claro, él tiene un modelo y si os dais cuenta es que muchas veces el problema ya no es tanto el fuera de juego, es que les pillan a los centrales en campo contrario, con lo cual no hay fuera de juego porque están ya en campo contrario. Claro. Para mí el problema es que ya que vas a hacer eso, que era lo que él hacía el año pasado o lo que hacía en el Bayern, es cuando cae el balón en segunda jugada, que ahí era cuando hacía la presión tras pérdida y enseguida recuperaba o el rival salía con el balón mordido y lo recuperaba rápido, y ahora no, porque si os fijáis el otro día el Brujas lo tenía súper trabajado, era despeje y al que le llegaba la daba para adelante a la primera, porque además tenían 2 aviones arriba y la daba para adelante a la primera al espacio y que corriera el delantero. Entonces el problema para mí ya es, dices, bueno, te has obcecado en jugar con la defensa adelantada porque si retrasas la defensa a lo mejor te da que tienes que realizar otro tipo de presión y el equipo no sabe hacerlo, ¿vale? Pero ya que estás adelantado, tienes que trabajar la caída en la primera jugada que haya despeje, tienes que trabajar la caída donde vaya balón, para que ese balón no salga rápido hacia adelante. Si no, estás perdido y es lo que le está pasando. Aparte de que para mí lo de la portería es una traca valenciana. O sea, lo de la portería el otro día es que es una traca. O sea, es que dejes irte a Iñaki Peña o hagas lo que has hecho con Ter Stegen y te quedes con este tipo, que de verdad, este sí que tenía que estar jugando en el Granada. No, en el fútbol andando. En el Working ese tenía que estar jugando, en el Working ese, porque vaya todo. De todas maneras, oye, Pedro, ¿no será que Flick no tiene otro sistema de juego? Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que él está muy acostumbrado a ese modelo de juego porque siempre le ha ido bien, ¿vale? Ya. Pero cuando lo ha hecho, no lo ha hecho solo, porque solamente nos fijamos en la defensa adelantada. Y no es solo fijarte en la defensa adelantada. Ya, sí, lo que has explicado. Claro, porque es al final la defensa adelantada no vale para nada si tú no taponas al que va a pasar. Claro. La presión claro, la presión sobre el poseedor del balón. Entonces, al final, el problema es que el año pasado lo hacían bien porque iban enseguida, perdían, iban rápidamente al poseedor del balón y cerraban todas las líneas de pase y como mucho lo que conseguían es que el balón, en vez de ir hacia adelante, fuera para atrás. Claro. Entonces ya les daba tiempo a colocarse. Es que ahora no. Ahora no llegan a tiempo y el equipo contrario lanza el balón a la espalda. Pues nada, a ver si siguen así mucho tiempo. Venga. A ver, Chema. También deciros que esta crisis también el año pasado en noviembre la tuvo. Ya. Bueno, de momento no está muy lejos en la Champions, no está entre los 8 primeros, pero tiene 7 puntos y con posibilidades. ¿Algo sobre el Barça, Chema y Xavi? Por mi parte no. Pues entonces yo simplemente nada, lo que ha dicho Pedro y a compás de lo que dice Gerardo, yo creo que Flick no es que no tenga otro sistema, sino que confía demasiado en el suyo y busca arreglarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues como ha dicho bien Pedro, porque también hay una distancia entre las líneas de presión que es sobrenatural en el Barça y eso no puedes... tiene que ser un engranaje muy bien montado para que verdaderamente funcione como quiere Hansi Flick. Vale, bueno, pues vamos a hablar ahora del único equipo que, pese a la derrota del otro día, pues sigue entre los 8 primeros, que es el Real Madrid. Liverpool 1, Real Madrid 0. Yo, como inicio, como aperitivo, quiero recordar la imagen, imagino que la visteis todos, al final del encuentro, que llega Salah, se acerca a Courtois y le dice algo sonriendo. Daba la impresión como le decía algo así: oye, si no llega a ser por ti, macho, si no llega a ser por ti, te metemos 9 hoy al Madrid. Sí, claro, ¿no? es la verdad. El partido lo sostuvo, al Real Madrid lo sostuvo Thibaut Courtois, sin ninguna duda. O sea, pudimos salir de Anfield con... Un baño de realidad, Gerardo. No sé si un baño de realidad, pero sí con 3 o 4 goles. O sea, la actitud del equipo fue mala. Tuvo, 10 minutos, iba a decir de brillantez, ni eso. Y además jugaron fatal, se los comieron completamente y salieron asustados y ya está, jugaron fatal y bueno, pues ya está, pues ganó el Liverpool, que fue mejor y
Y señores, a otra cosa, mariposa. Chema, ¿viste el partido? No lo vi, solo vi un poquito el resumen final, pero no lo pude ver, no. A mí, sobre todo, Pedro, lo que me llamaba la atención era minuto 80, incluso minuto 90, la presión tremenda de los jugadores del Liverpool sobre el Real Madrid, ¿eh? Sí. Es que es un equipo acostumbrado a eso. O sea, a mí lo que más me preocupó, por decirlo de alguna manera, es que yo no vi un Liverpool mejor que contra el Atlético de Madrid. Si me apuras, le vi hasta peor y le generó muchas más ocasiones que al Atlético de Madrid cuando jugó el primer partido allí. Y el Liverpool además venía de malos resultados, de falta de confianza. Pedro, cámbiate un poquito el teléfono, muévelo un poquito. Sí. A ver, ahora. Sí. Pedro, es que el Atlético de Madrid jugó mucho mejor que el Real Madrid. O sea, el Liverpool a mí me pareció parecido al que se enfrentó al Atlético de Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid jugó muchísimo mejor que el Real Madrid. Ya, pero vale, puedo admitirte eso, pero que lo que te quería decir es que al final es que realmente yo he estado viéndolo y analizándolo, es que hay una ocasión del Real Madrid solamente entre palos, una de Bellingham. Sí. Es que no tiene ni palos, no vuelve a tirar el Real Madrid. Bueno, un desastre. el otro día Thierry Henry daba un palo tremendo a los delanteros, sobre todo a Vinicius y a Mbappé, porque dice que no estuvieron a la altura de lo que se supone que son. Fue lamentable los dos. Sí. No, pero todo el equipo, porque tampoco podemos cargar las pilas contra ellos dos si el resto de los otros 9, los otros 8, porque Courtois se salió y quizá Valverde, ¿no? En el lateral derecho. Sí. El resto, yo al otro que salvaría, si quieres, es al lateral izquierdo, a Carreras. A Tchouaméni también, a Tchouaméni, aunque hace la falta tonta del gol. Sí, Tchouaméni también, ¿no? Pero el resto fue penoso. Chema, sí. Hay un dato que leía el otro día que coincide de pleno con lo que tú hablas siempre aquí en la tertulia del Real Madrid. El mayor pasador del Madrid en ese partido, ¿sabes quién fue? No, ¿quién? Huijsen con 53, creo que pases. Y el siguiente jugador del Madrid no pasó de 30. Bueno, sí, pero es que el dato es, si el medio... El que tiene que repartir juego en el Real Madrid es Huijsen, apaga y vamos. Huijsen tiene muy buena salida de balón y pero Huijsen es un gran pasador, ¿eh? Sí, es el equivalente en ese sentido a Íñigo Martínez cuando estaba en el Barça. Hay que analizar los contextos, Fernando, hay que analizar los contextos. Cuando tú juegas con un central como Huijsen o como Íñigo, son jugadores que te generan muchas superioridades, pero si yo no voy por el hecho de la ausencia que Chema Buceta siempre lo comenta, de que el Real Madrid tiene ahí un hueco importante en el medio del campo. Pero está muy claro, lo llevamos hablando 2 años. Pero porque no tenía Huijsen. Claro, ¿Sabes quién era el mejor pasador del Bayern Múnich? Frank Beckenbauer. Ya. Bueno, pero luego tenía unos medios extraordinarios. Pero si es que el análisis tiene que ser: Tchouaméni y Camavinga son dos jugadores como Kroos o Modric. No. Ya está. Pues al final, si tienes un central que juega el balón mejor que ellos, pues utilizas al central para dar esos pero eso te limita. El problema es que los de delante, el señor Güler, que tanto decimos que parece que ya es la 8ª maravilla del mundo, no aparece por ningún lado y lleva muchos partidos ya desaparecidos. Bueno, porque se comió una rosca. Entonces, al final te obligas a jugar en largo con Militao, al típico pasecito a Vinicius, o hacer como que yo me acordaba el otro día, Gerardo, lo que pasa es que no quería calentarle en el WhatsApp, pero parecíamos la selección española de Luis Enrique. O sea, éramos un paraíso de un lado a otro y no profundizábamos. Bueno, ahí de acuerdo contigo. Oye, hablando de Luis Enrique, PSG 1, Bayern Múnich 2. Ya os lo vengo diciendo. Y la próxima jornada, Arsenal Bayern. O sea, Pedro, y toda la segunda parte, el Bayern de Múnich con 10. Sí. Ojo, Bayern y Arsenal
Sí, sí. No han perdido ningún partido, lo mismo que el Inter, pero es que además llevan el Arsenal 0 goles en contra. 0 en contra, sí. Sí. Yo les veo muy bien, Ninguno, pero también os digo, acordaros, que luego llega febrero Sí. y parece sí, claro. Mr. Hyde. El Yo cuid soy Mr. Hyde. el quid de la cuestión es cómo llegan los equipos luego. Acordaros Liverpool el año pasado, que creíamos Sí. que era intratable y que nadie le iba a meter mano. Y llegó insisto en el Paris Saint-Germain. No estaba bien en la primera fase y luego al final como una moto. Por eso. Bueno, vamos a dejar entonces la Champions y vamos a hablar ahora brevemente de la Europa Liga. A ver, Xavi, que estás ahí con el móvil, Pues a ver, tecleando y tal. ¿Has seguido el partido del Betis 2-0 al Lyon? Ojo, el Olympique de Lyon Como está para no haciendo seguirlo. una buena liga francesa este año. Está a un gran nivel. Y Dinamo de Zagreb 0, Celta de Vigo 3. Pues mira, rápidamente te comento que el Olympique está haciendo una muy buena temporada, pero es que el Betis también está con las ideas muy, muy, muy claras. Un muy buen gol a balón parado, a la salida de un córner, bien pegado al primer palo, lo mete Abde, la verdad que un buen gol de estrategia de Pellegrini, y el segundo es que tiene a Antony, que es el futbolista brasileño, está enchufadísimo ahora mismo, lleva 3 partidos, que es actualmente el mejor futbolista y el que está guiando al Betis. Entonces, pues es normal que al final ayer, si te ciñes a las estadísticas, ves un partido más igualado de lo que indica el resultado, pero las sensaciones en el juego es que el Betis era mucho más incisivo. Y el otro partido del Celta, pues sinceramente la solvencia que no le vemos en Liga, que ahora parece que la ha dejado tomar, lleva creo que sí, varios partidos. Osasuna es ganando, experto en revivir a los muertos, pues lo ha revivido al Celta. Claro. Y le ha dado aires, y el otro día, pues tiene nombre y apellido la victoria. Pablo Durán, el canterano del Celta, que vamos, guió al equipo doblete en el 4 y en el 44. Buceta, un tema psicológico. ¿Cómo Anthony estaba tan perdido en Inglaterra y ahora sigue siendo figura deslumbrante en Sevilla? ¿La alegría de la ciudad y del equipo puede influir o no? Pues no tengo ni idea, la verdad. No. Evidentemente el entorno, el contexto, pues le resultará más favorable y eso le ayuda a estar más feliz y a jugar mejor, digo yo, ¿no? Pero no conozco el caso. El sol de Sevilla y el barrio de Triana. Hombre, está claro que es mejor vivir en Sevilla que vivir en Inglaterra, esto no tiene duda, ¿no? Fíjate, Ya lo creo, menuda diferencia, ¿no? Ya lo creo. fíjate. Vale. Más Pedro, para un brasileño. Y para un brasileño. Oye, volviendo al fútbol, ¿qué opináis de lo que ha pasado en el partido Rayo Vallecano contra el equipo polaco? ¿hablas por la victoria o hablas por la polémica? No, hablo por la polémica, de la polémica. De la polémica, ¿de qué? ¿Del vídeo del vestuario? ¿Del entrenador? Bueno, ha O del pasado algo con el Las entrenador dos, en general. y también ha habido algo con los seguidores, ¿no? Sí, Sí, y un vídeo que hizo el club. del vestuario, toallas. Ya. A ver, sinceramente, por mucho que queramos defenderlo, y yo estos días he estado oyendo a compañeros, no se puede defender. Esos vestuarios son del año 50. Entonces, estamos hablando de una competición en el año 2025. Tú no le puedes dar a un equipo rival. Tanto cuesta ir a por un juego de toallas para un club de primera división que gana 40 millones de euros al año a comprar unas toallas del mismo color al Carrefour. Por favor. Pero ¿qué es lo que pasó exactamente? Que no le dieron Pues toallas. hicieron un vídeo No. porque el vestuario rival del Rayo, Chema, pues lo lógico es que tú imagínate que vas con México a jugar a Jamaica y te meten en un vestuario en el que está lleno de cajas de agua mineral, no puedes casi ni abrir la puerta, te dejan 20 toallas o 15 toallas, cada una de un color naranja, además que había que ver cómo estaban las toallas, ¿eh? Y luego es demencial que salga Y tu luego no presidente. tienes luz, el vestuario está, las camillas juntas A ver, ahí en un cuartucho que tal, o sea, el vestuario estaba espera. lamentable. Pero eso, ¿en qué campo fue? En Vallecas. En Vallecas. Vallecas, en pero el es que- campo Y del ese es el Rayo. vestuario. Sí. Y ese es el vestuario. Ahí se va a cambiar el Madrid. Donde se ha cambiado el Madrid, el Barça, el Donde se ha Atlético y cambiado el Madrid. todos. Eso ¿Dónde decía, está ¿En serio? eso decía el presidente. Que Sí, ahí, no, y lo peor del presidente, perdona Fernando, es que salga a los medios a defender que esa es la esencia de Vallecas. Venga, hombre, Ya, por ya. favor. Hombre, Venga, eso no se puede hombre, por eso defender. están hombre, como por están, Dios. que tienen los campos de la ciudad deportiva, no pueden jugar las categorías que juegan en categoría nacional ningún partido, Claro. porque los tienen destrozados. nada, una pena, pero ahí también la Comunidad de Madrid tiene culpa. No, porque el campo- no, entérate bien de las cosas, Fernando. Vale.
Es no te la cuento. responsabilidad única del Rayo, perfecto. No, es de los dos, pero hay que poner pasta. Vale. Oye, Pedro, rápidamente, porque quedan 30 segundos, la polémica del entrenador con el jugador. Pues muy mal, lo que hemos hablado siempre, lo que hemos dicho siempre, falta de respeto a compañeros, a entrenador y a público. Has jugado, lo has hecho mal, pues te quitan y fuera. Vale. Bueno, pero como el ejemplo lo marca Vinicius, pues los demás le imitan. Claro. Bueno, Bueno. Chema, 10 segundos para los saludos, que ya son varios. Besazo para Rosa, abrazo para Pepón, abrazo para mi primo Rafaelito, en fin, para todos. ¿Y para Iñaki Serrano? Hombre, para Iñaki Serrano muy especial. Que vuelva. Iñaki, vuelve, Vale. vuelve. Bueno, que no hay tiempo para más. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Adiós. Adiós.